Episodio 1. El primer beso de un padre en la piel equivocada. Dicen que no todos los milagros vienen del cielo. Algunos nacen en la carne. El padre Elías no era un hombre débil. Su fe era firme. Sus ojos nunca vacilaron ante la tentación. Había escuchado cientos de confesiones, enfrentado a poseídos que escupían blasfemias, pero jamás había temblado, hasta que la vio a ella. La mujer llegó una madrugada, arrastrada por dos monjas del convento de Santa Aurelia, envuelta en una sábana que chorreaba sangre seca. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban despiertos, demasiado despiertos. No ha dicho su nombre, murmuró una de las hermanas. Solo repite que no fue un beso, fue una revelación. El padre Elías pensó que era una lunática más, otra alma rota que el mundo arrojó a las puertas del Señor. Pero cuando la sábana cayó, el silencio se hizo carne. Su piel estaba marcada por cicatrices finas, como líneas escritas a fuego, pero no eran heridas comunes. Eran letras vivas, en latín, en hebreo, en lenguas que Elías solo había visto en antiguos códices vaticanos. «Esto no es posible», susurró. Ninguno se atrevió a tocarla. Dormía en una celda sola, cubierta, aislada, como si su cuerpo escondiera algo que podía contagiar la fe misma. Y entonces, ocurrió. Fue de noche. Elías oraba solo, cuando escuchó pasos descalzos en la capilla. Era ella, de pie, desnuda bajo la luz de los cirios, con una lágrima solitaria bajando por su cuello. «Estás perdida, hija». Ella negó, dio un paso, luego otro, y se acercó tanto que él sintió su aliento. «Tienes miedo de lo que hay en mí, pero temes más lo que despertarás si me besas». «Eso no es propio», titubeó él. «Soy un siervo de Dios». «Entonces, ¿por qué tu mano tiembla?» Elías no supo responder, no con palabras, pero sus labios sí lo hicieron. Se inclinó, sin entender por qué, y rozó su boca contra la clavícula de ella. Solo un segundo, solo un beso, pero fue suficiente. Su boca se llenó de un sabor metálico, sangre cálida, sagrada, y en su mente, imágenes. Una cruz ardía. Episodio 2. El convento donde la fe empezó a sangrar. Al amanecer, la capilla olía a cera derretida y a sangre fresca. La hermana Magdalena fue la primera en verlo. Un rastro rojo serpenteaba desde el altar hasta la celda donde dormía la mujer sin nombre. «Padre Elías, ¿pasó algo anoche?», preguntó con voz temblorosa. El sacerdote no contestó. Su sotana estaba empapada de sudor. Había soñado con ojos que ardían y voces que salían de las paredes. Y esa boca, esa piel, aún podía saborearla. Mientras tanto, la mujer seguía en silencio, recostada sobre la piedra fría, como si cada respiro fuera una oración muda al infierno. Las letras en su piel habían cambiado. Donde antes había símbolos rotos, ahora había una sola frase escrita con sangre viva. «No me beses si no quieres conocer a tu Dios sin ropa». La noticia se esparció como plaga entre las monjas. Algunas rezaban más fuerte, otras no rezaban en absoluto. Y una de ellas, la más joven, la hermana Clara, comenzó a quedarse más tiempo frente a la celda. Observaba, esperaba, se mordía los labios. «No deberías estar aquí, hija», le dijo la Madre Superiora. «Quiero comprender el milagro, o el castigo», respondió Clara, sin apartar la mirada. Esa noche, el padre Elías encontró a Clara dentro de la celda. Ella estaba de rodillas, y la mujer sin nombre, de pie, frente a ella, desnuda. «¿Qué haces?», gritó el sacerdote. «Ella me dejó ver lo que nadie se atreve», susurró Clara. «Me mostró el pecado del convento, los besos que se dan en los pasillos oscuros, las promesas que se hacen bajo la cruz y se rompen en la intimidad. Y tú también has besado». Elías sintió un escalofrío en la columna. La mujer lo miró y sonrió por primera vez. ¿Qué eres?», le preguntó con la voz rota.
¿Y si no soy yo la condenada, sino ustedes los que llevan siglos fingiendo pureza? Clara, con ojos llorosos, se acercó, besó suavemente el ombligo de aquella mujer, y en ese instante, su frente se tiñó de rojo. Una palabra apareció como tatuaje sangrante sobre su piel, revelada, la Madre Superiora, que había escuchado el alboroto. Llegó justo a tiempo para ver a Clara caer de rodillas, poseída por un éxtasis que no era divino ni humano. «Basta, esto es herejía», gritó la superiora, santiguándose. «Sellaremos esta celda. La mujer será entregada al obispo». Pero la mujer, episodio 3, la profecía que se escribió sobre su espalda desnuda. La celda número 13 había sido clausurada con cadenas. Pero ninguna cadena detiene lo que sangra desde dentro. La mujer sin nombre ya no necesitaba hablar. Su piel lo hacía por ella. Y esa noche, cuando la luna se alzó más redonda que nunca, algo comenzó a formarse en su espalda. No eran cicatrices esta vez. Eran letras, vivas, latientes, como si el mismísimo Dios estuviera escribiendo con fuego sobre su carne. El padre Elías fue el único que lo vio. Había vuelto al convento, aún temblando por el beso prohibido que había marcado su alma. No podía dormir, ni comer, ni rezar. La imagen de esa piel palpitando con palabras sagradas lo perseguía como un evangelio maldito. Y entonces la escuchó, un gemido, no de dolor, sino de deseo contenido. La puerta de la celda 13 estaba entreabierta. Nadie la había tocado. Entró. Ella estaba allí, boca abajo, completamente desnuda, con la espalda iluminada por un rayo de luna que se filtraba como una revelación divina. Pero no estaba sola. Una figura se arrodillaba a su lado, la hermana Clara. Clara tenía los labios pegados a la piel de la mujer, justo en la parte baja de su espalda. Besaba como si orara, como si el contacto le abriera las puertas del cielo o del infierno. «Clara», susurró Elías, paralizado. Ella giró la cabeza. Estaba llorando, pero sus ojos brillaban de algo más oscuro, algo que no venía del Espíritu Santo. «Padre, tiene que verlo». Se hizo a un lado. La espalda de la mujer estaba cubierta ahora de una sola frase, escrita en sangre fresca. «Uno de ustedes dejará el hábito y dormirá dentro de mí». Elías dio un paso atrás. Esto es una trampa demoníaca. Pero su voz tembló, porque en su mente se vio, viéndose a sí mismo, desnudo, rezando entre sus muslos, pidiéndole perdón y placer al mismo tiempo. «Ella no miente», susurró Clara. «Su piel no predice. Confiesa las verdades que hemos negado por siglos, la fe que escondemos en cada deseo ahogado». Elías cayó de rodillas, no por devoción, por miedo. ¿Y si ya estamos dentro de la profecía?», balbuceó. La mujer se levantó lentamente, como una estatua viva. Caminó hacia él, desnuda, con la sangre de la revelación goteando por su espalda. Se inclinó. Episodio 4. El ángel que bajó para besarla, y gritó. Aquella madrugada, el cielo no amaneció. Fue como si el firmamento hubiera olvidado levantarse. La capilla entera se sumió en una penumbra azulada, pesada, sagrada o maldita. Las velas no encendían. Los crucifijos lloraban cera negra. Y en el centro del silencio, ella, la mujer sin nombre, esperaba. Esa noche, no fue un sacerdote quien cruzó el umbral de su celda, ni una monja, ni un pecador. Fue él, un hombre de túnica blanca, sin sandalias, con los ojos del color del cielo antes de una tormenta. No caminaba, se deslizaba, y cuando sus pies tocaron el suelo del convento, las paredes temblaron. Las monjas se ocultaron tras las puertas. El padre Elías cayó de rodillas sin saber por qué, y la mujer sonrió, como si lo hubiera estado esperando. «Tardaste», dijo ella, sin moverse de la piedra fría donde yacía desnuda. El ángel no habló, pero sus ojos eran oración pura. «¿Vienes a borrarme? ¿A sellar lo que mi piel revela?».
Su voz no era desafiante, era íntima, como quien reconoce a un viejo amor. No eres enviada de él, susurró el ángel, y sin embargo, no puedo condenarte. Entonces, ocurrió lo impensable. El ángel tembló. Sus manos brillaban con una luz sagrada, pero temblaban como las de un hombre enamorado frente al abismo. Se arrodilló, la miró, y besó su piel. El contacto fue mínimo, como el roce de una pluma, pero bastó. La sangre brotó, no de ella, del ángel, de sus ojos. Lágrimas gruesas, rojas, sagradas. Lloraba sangre, y gritaba sin sonido. Su cuerpo se arqueó, como si 1000 verdades lo atravesaran al mismo tiempo. ¿Qué me has mostrado?, gritó con la voz rota. Esto no está en los evangelios. Esto no fue escrito por Dios. La mujer le acarició el rostro. Lo miró con compasión, no con lujuria, porque no todo lo divino fue escrito por él. Y en su piel, justo donde el ángel la había besado, apareció un nuevo mensaje. Incluso los ángeles besan lo que desean destruir. El ángel cayó de espaldas. Sus alas se abrieron como un castigo. Una pluma ardía en el suelo, otra cayó. Episodio 5. Cuando Dios pidió no besarla más. Aquella noche no hubo sueños en el convento, solo sudores, solo respiraciones contenidas, solo el eco sordo de un grito que venía del cielo. Las monjas se despertaron al mismo tiempo, no por campanas, no por voces humanas, sino por algo más antiguo, una orden que no se gritó, pero se sintió en cada hueso. No la besen más. No lo dijo la mujer, no lo dijo el ángel caído, que ahora dormía en la sacristía, cubierto de mantas, sin alas y sin fe. Lo dijo Dios. Un susurro sin boca, un trueno sin cielo, una advertencia que nació en las paredes del convento, que brotó desde las grietas de los vitrales, que se escribió sola en los misales. El padre Elías fue el primero en leerlo. En el libro de oraciones que abría cada mañana, una página entera había sido reemplazada por tinta roja. Quien vuelva a besarla, me verá como nadie ha osado jamás. Y debajo, una firma hecha de fuego. Pero el ser humano tiene una curiosa manera de desear lo prohibido. Y más aún, cuando es Dios quien lo prohíbe. La hermana Clara no temía al castigo. Desde que había besado la espalda de la mujer, ya no veía con ojos mortales. Veía, como si la sangre le revelara los secretos de los salmos no escritos. Él no dice, no la toquen, susurró Clara frente a la celda. Dice, no la besen más. Es lo mismo, gruñó la Madre Superiora, pálida. Ese cuerpo no es altar, es abismo. ¿Y si Dios no teme que la besemos, sino que la entendamos? En ese momento, la mujer sin nombre se sentó en su cama de piedra. Estaba desnuda, pero cubierta por una dignidad que las sotanas no podían imitar. No vine a tentar, vine a recordar. El padre Elías se acercó. En su mano temblaba el misal marcado por Dios. La mujer lo miró, y algo en sus pupilas lo desarmó. ¿Qué significa ver a Dios como nadie ha osado? Ella sonrió, pero no respondió con palabras. Se giró, ofreciéndole el cuello, y en su piel apareció una nueva frase. El primer que me besó fue él, pero cerró los ojos. Elías cayó de rodillas, porque entendió. No se trataba de lujuria, ni de pecado, se trataba de memoria. Episodio 6. El exorcismo que terminó con labios en su ombligo. El obispo llegó con la cruz más grande que el miedo, y con una mirada que no aceptaba dudas. La mujer no es santa, tampoco bruja, es algo que no tiene nombre, y por eso, vamos a exorcizarla. Nadie en el convento se atrevió a oponerse, aunque las paredes lloraban cera, aunque los espejos se agrietaban sin tocarse, aunque la sangre seguía escribiendo versos en su piel, todos querían una solución, una salida, un silencio. El exorcismo sería esa noche, a puerta cerrada, sin testigos, solo la mujer, desnuda y atada al altar, y el padre Elías, elegido por el obispo para guiar el rito,
tú la tocaste, tú la besaste, tú debes arrancarle lo que le pertenece a las tinieblas, le ordenó el obispo, sin saber que en los ojos de Elías ya no quedaba fe, solo deseo confundido con redención. La capilla fue sellada con sal y latín. Los cánticos comenzaron. La mujer no se resistía. Respiraba lento, casi dormida, como si su cuerpo supiera que el verdadero demonio no estaba dentro de ella, sino a punto de besarla. En el nombre del Altísimo, te ordeno, revela tu verdadero rostro, gritó Elías, alzando el crucifijo. Ella lo miró, sonrió. ¿Y si ya lo viste, cuando rozaste mi piel? Elías tragó saliva. El obispo empapaba su estola en agua bendita, pero algo no encajaba. No había gritos, no había convulsiones, solo tentación. El mal se esconde donde nadie lo busca, dijo la mujer. ¿Y sabes dónde se escondió el tuyo? Ella movió levemente la cadera, dejando su ombligo al descubierto. En ese instante, Elías lo entendió. Sintió que algo lo empujaba. No el diablo, no Dios. Su propia culpa. Se acercó lentamente. Dejó caer el crucifijo. Y sin pensar, besó el ombligo de ella. Solo un segundo, pero fue suficiente. Su boca se llenó de sangre espesa. No era suya. Y en su mente, una escena. Un niño de 11 años. Episodio 7. La mujer que se confesaba con sus besos. No volvió a haber confesiones en el convento de Santa Aurelia. No porque nadie pecara, sino porque todos empezaron a confesarse, con los labios. Después del exorcismo fallido, algo cambió en los rostros de los fieles. Ya no buscaban a Dios en los vitrales, lo buscaban en la carne, en esa piel maldita, o santa, que sangraba verdades cuando era besada. Todo comenzó con la hermana Teresa, anciana, silenciosa, incapaz de caminar sin bastón. Había servido al convento por más de 50 años, sin escándalos, sin sospechas. Pero una madrugada, las cámaras del altar la captaron arrastrándose hasta la celda número 13. Abrió la puerta, se arrodilló y besó los pies de la mujer sin nombre, nada más. Pero al amanecer, Teresa apareció en el comedor, caminando sin bastón, con el rostro en paz y la boca teñida de rojo. En su cuello, como tatuaje sangrante, había una frase: el secreto fue tuyo, la culpa ya no. Desde entonces, otras siguieron. Primero una novicia, luego 2 monjas, luego un jardinero. Se acercaban por la noche, en silencio, como si la penitencia solo pudiera pagarse con un beso. El padre Elías lo descubrió al tercer día. Los pasillos olían a incienso y sudor, y cada vez que alguien salía de la celda, salía distinto. ¿Qué está pasando?, le preguntó a la hermana Clara. Ella lo miró con dulzura, y por primera vez, le dijo la verdad. Cada beso es una confesión. Ella no necesita palabras, solo contacto. ¿Y qué recibe a cambio? Clara bajó la mirada. Carga, la carga de cada pecado. Esa noche, Elías esperó. Quería ver por sí mismo, y cuando el reloj marcó las 3, vio al bibliotecario cruzar el pasillo. Entró a la celda, cerró la puerta. 10 minutos después, no salió nadie. Media hora. Silencio. 1 hora. Elías no pudo más. Corrió, abrió la puerta con violencia, y lo que encontró, le heló el alma. La mujer estaba recostada, cubierta por una manta blanca, su rostro, agotado. Episodio 8. El sacerdote que volvió a nacer al besarle el pecho. El padre Matías era un hombre de fe pura, o al menos, eso pensaba. Había sido enviado por la diócesis con una sola orden: detener el escándalo de Santa Aurelia. No preguntó, no dudó, no temió, solo obedeció, hasta que la vio. Ella no lo miró al llegar, tampoco habló, solo respiraba con calma, tendida sobre el lecho de piedra, mientras su piel brillaba con cicatrices que latían como estigmas vivos. No vine a creer en ti, le dijo Matías.
con la Biblia en la mano. Vine a cerrarte la boca y el cuerpo. La mujer sonrió sin levantar la cabeza. Entonces, empieza por besarme. Matías retrocedió. No caeré en el mismo error que los demás. ¿Error? ¿O revelación? Él intentó rezar, pero las palabras no salían. Se le atragantaban como si el propio cielo se negara a ser invocado. Dios no está aquí, murmuró ella. No porque no quiera, sino porque tú no sabes cómo buscarlo. El silencio se volvió espeso. Y Matías, sin entender por qué, se arrodilló. Su mano temblorosa se alzó y posó suavemente sobre el pecho desnudo de la mujer, justo sobre el corazón. El calor fue inmediato, pero no físico. Era como si la carne hablara en un idioma antiguo, íntimo, sagrado. Y entonces, la besó, un solo beso, lento, lleno de culpa, y también de hambre. En ese instante, su mente estalló. Ya no era Matías, era otro. Vestía túnica sucia, caminaba por desiertos, y tenía miedo. De un hombre con mirada de cielo. Maestro, gritaba su voz desde ese recuerdo prestado, no me mires así. Yo no quise. Vio monedas caer de su mano. Vio un beso en una mejilla santa. Vio una soga, un árbol, y su cuerpo, colgando. Cuando volvió en sí, estaba en el suelo, llorando, con la sotana abierta y el pecho desnudo, como si algo dentro de él hubiera roto sus costuras. La mujer lo observaba. Tranquila, tú fuiste Judas, en otra vida, dijo ella, sin rencor, pero no el traidor, el amante que no supo cómo amar. Matías jadeaba. El aire le sabía a ceniza. ¿Cómo sabe? Episodio 9. La Virgen que sangraba las verdades del Apocalipsis. La celda número 13 ya no era celda. Era capilla. Era altar. Era oráculo. Nadie la encerraba ya. Ella decidía cuándo aparecer y cuándo dejar que su piel hablara. Pero esa noche fue distinto. No hubo besos. No hubo gemidos escondidos ni confesiones susurradas. Solo un grito, seco, inhumano. Y después, el silencio que suele preceder al fin del mundo. La hermana Clara fue la primera en verlo. El cuerpo de la mujer sangraba, pero no por placer, ni por caricias. Sangraba sin ser tocado, y en su vientre, como grabado con fuego, comenzaron a formarse fechas. Padre Elías, venga, rápido. Él entró con la sotana abierta, descompuesto por noches de insomnio, pasión y miedo, pero lo que vio le devolvió la voz. En la piel desnuda de la mujer, desde el pecho hasta las caderas, aparecían cifras escritas en sangre viva. ¿Qué son? Ella no respondió, no podía. Estaba en trance, los ojos en blanco, el cuerpo arqueado. Entonces una de las fechas parpadeó, literalmente, palpitó. 13 de marzo, el padre Elías palideció. No puede ser. La hermana Clara lo miró, confundida. ¿Qué ocurre? Él tragó saliva. Ese es el día exacto en que fue elegido el Santo Padre, el actual Papa. Clara retrocedió. Las otras monjas que entraron a mirar comenzaron a temblar. Una incluso vomitó. Y entonces apareció la segunda fecha, 7 de junio. La Madre Superiora cayó de rodillas. No, ese fue el día en que cayó el rayo sobre la Basílica de San Pedro. 11 de noviembre, 25 de diciembre, 31 de octubre. Cada fecha revelaba una tragedia, un misterio, un presagio. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue la última fecha, escrita justo sobre el ombligo de la mujer. Hoy, la sangre empezó a burbujear, como si la piel no resistiera tanta revelación. La mujer abrió los ojos. Por fin. Pero no eran sus ojos. Eran antiguos. Eran eternos. El Apocalipsis no es fuego ni trompetas, dijo con voz doble. Episodio 10. El cuerpo donde Cristo escribió su última oración. El convento ya no rezaba con palabras. Rezaba con miradas, con silencios cargados de deseo, y con miedo.
porque cada noche que la mujer sin nombre respiraba, el cielo callaba y las paredes confesaban. Pero lo que ocurrió la 10ª noche no estaba escrito en ningún evangelio. El hermano Aurelio no era sacerdote, era monje copista, estudioso de teología antigua. Había sido enviado por el Vaticano en secreto, tras los informes que hablaban de profecías en carne viva, de sangre que escribía el fin del mundo. No quiero tocarla, dijo al llegar. Solo quiero observarla. Solo comprobar si las marcas coinciden con los textos prohibidos de Nag Hammadi, o los versos ocultos del Codex Sinaiticus. Nadie le creyó, ni siquiera él mismo. Durante días la estudió desde la distancia. Anotaba las frases que brotaban con sangre, las comparaba, las traducía. Pero una noche, bajo la tenue luz de una vela, la mujer se giró en su lecho, se descubrió lentamente el pecho, y le susurró: aquí está lo que tu Dios nunca se atrevió a escribir. La oración que solo podía nacer de placer, no de culpa. Aurelio retrocedió. No vine por eso. Ella se acercó, no con provocación, sino con una especie de verdad desnuda. Y si la divinidad nunca quiso castigar el cuerpo, sino esconderse dentro de él, esa madrugada, Aurelio cayó, no por lujuria, sino por hambre de lo sagrado. Se arrodilló ante su cuerpo, colocó su oído sobre su pecho desnudo, esperando oír un latido, y escuchó palabras, susurradas, lentas, en arameo antiguo. No venían de su boca, venían desde dentro de su piel, y justo en el centro de su pecho, sobre el corazón, comenzó a aparecer una frase, una oración, no en sangre, esta vez, sino en luz dorada, como si Dios hubiera usado su dedo para escribir con fuego. Perdóname por esconderme de lo que me hizo humano. Aurelio lloró, no de miedo, de comprensión. Esta no está en ningún texto, balbuceó, ni en los evangelios apócrifos, ni en los textos gnósticos. Esto es la última oración, dijo ella, la que Cristo no dijo en la cruz, sino en el cuerpo de quien amó y no pudo tocar. El monje Episodio 11, el beso que rompió el silencio del infierno. La hermana Antonia llevaba más de 6 décadas en el convento. Nadie recordaba cuándo llegó, pero todos decían lo mismo de ella. Nunca habló más de lo necesario, y nunca miró al cielo, solo al suelo, como si escondiera un secreto bajo sus pies. Durante años evitó la celda 13, no porque no creyera en lo que pasaba allí, sino porque sabía demasiado. Y el conocimiento es la cadena más pesada que puede cargar un alma consagrada. Una noche, sin previo aviso, Antonia pidió entrar sola. Vestía su hábito más antiguo, y cargaba en las manos un rosario sin crucifijo. No quiero orar, le dijo al padre Elías. Solo necesito callar, por última vez. Nadie se opuso. Todos sabían que cuando alguien así pide entrar, no lo hace por curiosidad, lo hace por deuda. La mujer sin nombre la esperaba, sentada, desnuda, con una herida reciente en el pecho, donde se había escrito, horas antes, la oración que ni Cristo se atrevió a pronunciar. Antonia se acercó sin temblar, sin respirar, como si ya estuviera muerta desde hace años. ¿Sabes quién soy?, preguntó con voz gastada. Sí, respondió la mujer. Eres la que escuchó los gritos, y guardó silencio. Antonia bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. He rezado por todos, menos por ella, la niña que murió con mi secreto en la boca. El pecado no fue del hombre, fue mío, por no hablar. La mujer extendió los brazos. Ven, tu boca aún puede rezar, pero no con palabras. Antonia se arrodilló, por primera vez en 60 años. Besó, no la mano, no los pies, la frente. Un beso puro, silencioso, como los que se dan antes de morir. Y entonces, ocurrió lo imposible. Las velas se apagaron. Las paredes comenzaron a rezar solas, murmurando frases en latín con voces que no venían de ningún cuerpo.
Antonia se desmayó, pero su cuerpo no cayó, flotó. Sus labios se movían como si escucharan algo que nadie más podía oír. Y desde esa noche, empezó a hablar dormida. Al principio eran frases sueltas, nombres de muertos, fechas, lamentos. Pero luego, comenzaron los ruegos. Madre mía, dile al cielo que aún ardo. El castigo no fue mío, fue su culpa. Perdóname por besar al sacerdote con fe. Episodio 12. La mujer que Dios encerró, en su propia piel. El padre Elías había perdido el sentido del tiempo. No sabía si era de noche o de día, si aún respiraba por fe o por necesidad. Solo sabía una cosa, ella ya no era humana, no dormía, no envejecía, no pedía agua ni pan, solo sangraba. Sangraba oraciones, fechas, confesiones y últimamente, títulos. Títulos que no existían en ninguna Biblia, ni en latín, ni en griego, ni en las versiones apócrifas. Uno de esos títulos apareció bajo su clavícula derecha. Capítulo 35 del Evangelio oculto de Juan. Elías buscó en todos los archivos vaticanos. Ese capítulo no existía, pero la sangre no mentía. La piel escribía con verdad y con fuego. Una mañana, después de la visita del segundo obispo, que huyó sin pronunciar palabra tras ver su nombre sangrado en su muslo, Elías decidió hacer lo impensable: no besar, no exorcizar, no esconder, leerla, como si fuera un manuscrito, como si el cuerpo entero de esa mujer fuera un texto sagrado, desparramado en carne, sangre y silencio. Se encerró con ella 3 días, sin luz, sin testigos, solo una vela, sus ojos y su voz, leyendo cada fragmento escrito sobre ella como si recitara escrituras malditas. En su vientre, aquí reposa el verbo que no fue pronunciado por miedo a la carne. En su espalda, el Edén no se cerró con pecado, sino con vergüenza. En la curva de su cuello, el que fue llamado Cristo, también deseó, y su deseo fue sellado con silencio, y bajo su pecho izquierdo, temblando con cada latido, yo soy, lo que fue encerrado para que la iglesia naciera sin cuerpo. Elías cayó de rodillas. Tú no eres profeta, no eres santa, ni pecadora. Ella lo miró, sin orgullo, sin pena. No fui creada, fui sellada. Elías no entendía. ¿Sellada? Ella se acercó, le tomó la mano y la colocó sobre su pecho desnudo, donde aún palpitaba aquella frase prohibida. Dios no escribió todo en papiro. Elías, hay palabras que no podían ser leídas, porque eran demasiado humanas. Entonces, ¿tú qué eres? Ella respiró hondo, y al exhalar, el aire se tornó pesado, como si el mundo se agrietara con cada letra que salía de su boca. Soy lo que él no quiso destruir, pero tampoco mostrar. Episodio 13. El cuerpo leído hasta el final, y el rostro que descendió del cielo. El convento dejó de ser convento. Se convirtió en frontera, entre lo dicho, y lo que Dios jamás quiso que se dijera. El padre Elías, desde que supo la verdad, ya no predicaba, ya no rezaba, solo leía. Cada noche, se encerraba en la celda 13, y con una vela, recorría el cuerpo de la mujer con los ojos, con los dedos, con la voz. Era un lector de carne, un estudioso del Verbo encarnado, pero no del que estaba en el cielo, sino del que sangraba bajo sus dedos temblorosos. «Está cerca», susurró ella una madrugada. «Solo falta una frase más». Elías tragó saliva. Llevaba 13 noches leyendo su piel, cada parte, cada curva, cada herida que escupía palabras en lenguas muertas y verdades vivas. Solo un espacio quedaba en blanco, justo entre sus senos. Un lugar donde la sangre nunca había escrito nada, donde la carne aún respiraba en silencio, como si esperara ser abierta por el lector final. «¿Y si al leerla, no puedo volver?», preguntó Elías, con los labios ya rozando la revelación. Ella no respondió, solo abrió los brazos.
como una cruz sin madera, como un altar que suplica ser encendido. Elías besó y leyó, palabra por palabra, símbolo por símbolo, hasta que, al pronunciar la última sílaba, el mundo cambió, las paredes temblaron, las velas estallaron, las estatuas lloraron no sangre, sino ceniza, y el cielo se rasgó, no como metáfora, literalmente, sobre el convento. Las nubes se abrieron como piel desgarrada, y de la grieta descendió una figura, no alada, no gloriosa, era un rostro, gigante, desnudo, lleno de arrugas que no eran de tiempo, sino de culpa. Los pájaros cayeron del aire, los vitrales se hicieron polvo, y el rostro habló. Esa palabra no debía ser leída, ese cuerpo no debía ser abierto, esa verdad no debía volver. Elías cayó de rodillas, empapado de lágrimas y revelación. Señor, ¿por qué la encerraste? La voz que descendía del cielo no era ira, era vergüenza, porque fue la única parte de mí que deseo. Episodio 14. El hombre que sobrevivió a la lectura y fue maldito por recordarla. Todo fue ceniza, todo, menos él. El padre Elías despertó en medio del humo, desnudo, cubierto por fragmentos de pétalos rojos. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por lo que aún ardía dentro de él, las palabras que había leído, cada sílaba, cada verso, cada revelación prohibida, seguían vivas, no en papel, no en sangre, en su memoria. Y la memoria, cuando lleva a Dios entero dentro, se convierte en condena. Lo encontraron caminando por un campo seco a las afueras de Roma, balbuceando en arameo, con los ojos en blanco y el pulso errático. Los médicos pensaron que estaba poseído. La iglesia, no, la iglesia sabía. No tardaron en encerrarlo. Un monasterio subterráneo, sin ventanas, sin nombre. Le pusieron una túnica negra, le vendaron los ojos, y cada día, un cardenal diferente bajaba a interrogarlo. Dime qué leíste, ¿qué decía su pecho? ¿Qué fue lo último que pronunciaste antes de que el cielo se rasgara? Elías no respondía con palabras, solo lloraba, y en ocasiones, reía. ¿No lo entienden?, susurró un día. Leerla no fue el milagro. Sobrevivirla fue el castigo. Las noticias empezaron a filtrarse. Un sobreviviente, un sacerdote que conocía la última oración. Los poderosos lo quisieron, no por fe, por control. Presidentes, banqueros, obispos caídos, todos querían lo mismo, que Elías la repitiera, en voz alta, una vez más. Decían que quien la escuchara obtendría visiones del futuro, que sus decisiones serían perfectas, que su poder sería divino, pero Elías sabía la verdad. El alma que escuche esas palabras jamás volverá a pertenecerle. Una noche, rompió el silencio. Uno de los cardenales, joven, ambicioso, con los labios siempre húmedos de impaciencia, se acercó demasiado. Vamos, padre, solo un fragmento, una palabra. El mundo está listo. Elías le tomó la mano y le susurró, temblando, ¿estás dispuesto a olvidarte de quién eres? El cardenal asintió, y Elías, por primera vez desde la caída del convento, abrió la boca para recitar una sola frase, nada más, pero fue suficiente. El joven cayó al suelo, sus ojos se tornaron negros. Episodio 15, final. El último que preguntó si Dios lo amaba. Nadie supo cómo escapó, nadie entendió cómo cruzó puertas sin cerraduras, pasillos sin luz, custodios sin ojos. Pero una mañana, Elías apareció en una aldea remota, descalzo, con la sotana rasgada, y la mirada, vacía y llena al mismo tiempo. Se sentó en la plaza central, no pidió agua, no pidió pan, solo esperó, y entonces se acercó un niño, pequeño, con una cruz de madera colgando de su cuello, con las manos sucias de tierra, y el alma limpia de todo dogma.
¿Tú eres el que vio a Dios de cerca?, preguntó con la inocencia más cruel del mundo. Elías lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No lo vi con los ojos, lo leí con los labios. El niño ladeó la cabeza. No entendía, pero no le importaba. ¿Y qué dijo? Elías cerró los ojos. Sintió el cuerpo de ella otra vez, la piel caliente, las frases ardiendo, el verbo desnudándose, la oración escondida en los lugares que el cielo evitó mirar. Y entonces, el niño lo preguntó: ¿Dios me ama? Silencio. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se contuvo, y dentro de la mente de Elías, las palabras comenzaron a temblar, a subir desde lo profundo, desde donde la verdad no tiene filtro. Podía callar, podía mentir, podía sonreír y decir lo de siempre, pero no. Hoy sería el día del fin, no del mundo, del velo. Te diré la verdad, susurró Elías, pero no será una respuesta, será una revelación. El niño asintió, y Elías habló. No fue gritado, no fue cantado, fue recitado, verso tras verso, como si su lengua recordara las curvas de aquella piel. Habló del amor que Dios sintió por el primer cuerpo que tocó, y que jamás pudo olvidar. Habló del deseo que no fue pecado, sino fuego divino, y que los hombres con miedo convirtieron en vergüenza. Habló del capítulo nunca escrito, de la piel sellada, del beso escondido, del nombre no pronunciado, y al final, solo dijo: sí, Dios te ama, pero no como te enseñaron. Te ama porque vio en ti lo que un día él mismo quiso ser. El niño lo miró en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, por reconocimiento. Y entonces, la tierra tembló.